Hola, buenas tardes. Le envío un saludo a todos mis hermanos. Quería hoy leerles un salmo, el Salmo 27. Voy a leer el versículo 4, que dice así la palabra de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí habla que David, en la vida de David, él buscaba una cosa. Realmente vemos que podíamos resumir la vida de David, que él buscaba una cosa que para él era importante. Y esa cosa era buscar de Dios, poder buscar del Señor. Muchas veces nos preguntamos cómo está mi vida, qué he hecho todos estos años, si he buscado de Dios, si he dejado de lado a Dios. Pero David tenía ese anhelo de buscar, de encontrarse con el Señor. Y aquí la palabra dice, habla de contemplar. La palabra contemplar es observar con detenimiento algo. Él observaba a Dios, él podía observar a Dios cuando él estaba ahí en comunión, orando. Él observaba a Dios también como Dios había obrado en él, ¿no? Cómo había tratado su vida, y él podía ver cómo era Dios. A través de las Escrituras podemos conocer a Dios, y vemos que el resultado de la vida de David era una vida donde había elecciones y decisiones que él había hecho, decisiones y elecciones para bien, para su bien, ¿no? De poder buscar, de poder encontrarse con Dios, de poder tener una relación muy importante con Dios, ¿no? Donde uno se entrega a Dios. Y aquí habla del templo también, ¿no? Porque dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿no? Y aquí el templo todavía no había sido edificado, pero David está hablando de su vida, porque somos templo del Espíritu Santo, donde el Señor mora en nuestra vida, y Él cuidaba de ese templo, ¿no? Qué importante es cuidar de nuestra vida espiritual, de nuestro templo, que tiene que ser un templo santo donde Dios mora, ¿no? Y también vemos que David quería conocer más, porque dice, para contemplar la hermosura de Jehová, conocer a Dios, conocer cómo es Dios, pero dice para inquirir en su templo, ¿no? Y la palabra inquirir significa, ¿no? Donde uno puede indagar, donde uno puede averiguar, preguntar por una cosa. Y él preguntaba, averiguaba cómo es Dios, cómo quería conocerlo en profundidad, ¿no? Y David no dice que si este era su único deseo de su corazón, pero era el más importante. El deseo más importante de David era de buscar a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Y yo le digo, hermano y hermana, que fuera de las Escrituras no podemos conocer a Dios. Solamente es a través de las Escrituras y de esa relación personal en oración donde podemos conocer a Dios. Por eso esta es una herramienta tan poderosa, las Escrituras, la palabra de Dios, es una herramienta que Dios nos regaló para poder conocerle, ¿no? Para poder conocer más de Dios, para poder ahí entender los propósitos de Dios para nuestra vida. Es allí donde nosotros nos metemos en ese viaje, ¿no? Nos embarcamos en ese viaje, y donde esta Escritura se hace viva y eficaz en nosotros, porque esta palabra tiene vida y nos enseña, nos instruye, nos corrige,
donde realmente conocemos a Dios. Yo quería leerles también en San Mateo, capítulo 6, verso 33, una palabra muy conocida, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno busca a Dios, cuando uno busca y tiene ese anhelo, ese hambre de búsqueda, cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, cuando uno pone en un punto principal, como punto principal buscar a Dios, las demás cosas son añadidas, dice. Porque lo más importante es tener esa relación con Dios y de conocerle. Y cuando uno tiene esa relación y lo conoce a Dios y lo busca y lee las palabras, uno se fortalece. Las demás cosas son añadidas. Él mismo, Dios, se va a encargar de entregar esas cosas, de añadir esas cosas que nos faltan. Pero aquí el anhelo de David, y tiene que ser también el anhelo como hijos de Dios en nosotros, ¿no? De buscarlo, de anhelarlo, de contemplarlo, de inquirir, de tener este templo que somos nosotros, donde Él viene a morar, poder decir: estoy aquí, Señor, para que tú vengas, me visites, para que tú me corrijas, me instruyas, para que tú seas todo para mí. Por eso David pudo contemplar a Dios, pudo, como decía, ¿no?, inquirir, es decir, conocerlo más en profundidad, ¿no? Y esto es lo más importante, poder conocer al Señor, poder hacer su voluntad, como dice, que las demás cosas, buscar primeramente al Señor y su justicia, que las demás cosas van a ser añadidas en nosotros, porque Él sabe todas las cosas. Él las va a ir de a poquito añadiendo a medida que vamos buscándolo a Él. Por eso, como David, que podamos buscar del Señor, y en estos tiempos que son tiempos difíciles, aún más necesitamos conocerle, y es a través de la Escritura y de tener esa relación personal en oración todos los días, hermano. Por eso, que el Señor los siga bendiciendo.